Está con nosotros la doctora Inés Bordón del Ministerio de la Mujer. ¿Cómo te va, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho Bienvenida. gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de paternidad responsable y quizás lo primero que uno se pregunta es, en el caso de las mujeres principalmente, ¿qué hago cuando mi marido, mi pareja me deja con un hijo en la casa? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿A quién tengo que recurrir? ¿Cuál es el mecanismo para solicitar la famosa prestación alimentaria? Bueno, partamos del punto en que tanto los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la alimentación. Cuando hablamos de alimentación no solamente estamos hablando de comida, estamos hablando de vestimenta, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, ¿verdad? Y de todas las necesidades que precisa un niño, una niña, un adolescente, ¿sí? Muchas veces el tema de la prestación alimenticia, cuando hay acuerdo entre los padres, entonces el proceso es más corto, ¿verdad? Ahora, el inconveniente viene cuando no hay ese acuerdo, ¿verdad?, entre los padres. Entonces ahí iniciamos lo que sería el juicio de prestación alimenticia. Puede ser con un abogado patrocinante o cuando una de las partes. ¿Por qué? Porque la obligación del alimentante puede ser tanto de la mamá como del papá. Sí. ¿Verdad? Claro. Entonces, hablamos cuando no teníamos recursos, lo iniciamos a través de la Defensoría Pública en el ámbito de la niñez. O sea, te dan un abogado, un defensor público. Exactamente. Ahora, en este caso, digamos, ¿cómo tiene que ser el procedimiento para una mujer que de repente no tiene la forma de conseguir o, digamos, asesorarse? ¿Puede ir al ministerio? ¿Ustedes ahí le dicen pueden recurrir, el camino que tiene que seguir? Exactamente, sí. El Ministerio de la Mujer tiene varios servicios de orientación. Hablamos del Servicio de Atención a la Mujer, que es SEDAMUR. Hablamos de la línea 137. También tenemos el Centro Ciudad Mujer y los 4 centros regionales, ¿verdad? En Curuguatú, en Pedro Juan Caballero, en Ciudad del Este y en Filadelfia. ¿Y qué pasa, doctora, si por ejemplo la mujer no tiene trabajo, su pareja ya le dejó, va a arrancar recién con este juicio? ¿Cuánto tiempo puede durar hasta que llegue, digamos, la sentencia de un caso en particular? Y estaríamos hablando de unos 6 meses relativamente. Que es mucho tiempo. Es mucho tiempo, ¿verdad? Hablamos también del proceso judicial, ¿verdad? Y de por ahí hay ese acuerdo entre los padres, ¿verdad? Que muchas veces ocurre y eso hace que ese juicio sea mucho más breve. Pero lastimosamente en la mayoría de los casos no existe ese acuerdo. Exactamente. Y 6 meses, una mamá que no le alcanza para llegar a fin de mes, estamos hablando de hijos que tienen que comer, que se enferman. Realmente es muy largo el juicio. Tengamos en cuenta que se fija justamente al inicio de un juicio por prestación alimenticia un monto provisorio de acuerdo al ingreso que declara en este caso el demandado, ¿verdad? Claro, es un monto provisorio. O sea, yo padre digo, gano 5 millones de guaraníes, claro. Tengo que decir nomás, tengo que demostrarte a vos justicia que yo gano 5 millones. Claro, hay que demostrar eso. Incluso la mamá... Y además se hace el cálculo. Exactamente. Incluso la mamá muchas veces, ¿verdad? Como ocurre en la mayoría de los casos, porque también se da a la inversa, ¿verdad? Ya tiene o ya puede mencionar, el papá trabaja en este lugar, yo tengo conocimiento que gana esta suma de dinero, entonces se libran los oficios correspondientes para estos informes y tener conocimiento real de cuál es el monto que percibe, en este caso, el alimentario. Hay situaciones en las que, como usted dice, se da ese acuerdo mutuo, ¿verdad? Sí. Ese acuerdo de palabra. ¿Cuál es la garantía que tiene tanto esa madre o ese padre de que ese acuerdo se cumpla en el transcurso del tiempo? Porque al principio, bueno, nos separamos bien, todo, yo te voy a dar tanto mensual, ¿estás de acuerdo? Me parece súper bien. 2 meses después, 3 meses después, se quiebra ese relacionamiento. ¿Y cuál es la garantía que tanto la madre o el padre tiene de que esa persona va a seguir cumpliendo con eso? Eso también se debe hacer vía justicia, me imagino. En instancias judiciales, que es lo que corresponde, estar avalado a través de documentación, ¿verdad? Por más que sea un acuerdo mutuo, también debe intervenir la justicia. Porque ese acuerdo debe ser homologado ante un juez competente para que posteriormente la madre o el padre que lo quiera reclamar tenga la documentación correspondiente para ir a reclamar, ¿verdad? O sea, lo que se corta en el proceso, ¿qué sería? El hecho de que el juez ya no tiene que intervenir porque ya hay el acuerdo y nada más homologa eso, es ese tiempo lo que se elimina, digamos. Sí, ¿verdad? el tiempo se hace más corto, porque yo llego a un acuerdo con el padre, ¿verdad?
Pero ahí con el tema del monto, ¿qué pasa? Porque ¿qué pasa si el padre y la madre dicen, bueno, me vas a pasar 200.000, ponerle 1 millón, claro, qué sé yo, ¿verdad? ¿Hay un porcentaje que la ley establece que tiene que ser del salario? Hasta el 25%. Hasta el 25%, pero puede ser mucho menos. Claro, eso ya depende, perdón, eso ya depende a la edad del menor, a las necesidades que vaya teniendo de acuerdo a su etapa de crecimiento también. Dijo algo clave, hasta. O sea, puede ser menos también. Claro. Sí. Porque claro, hay pero entendido de que tiene que ser el 25%, es muy distinto al así. hasta el 25%. No es así. Acorde cuánto cobra, ¿verdad? No, y depende también de que si el papá ya tiene otros hijos, ya hay tiene que otra tener familia en cuenta con hijos. también eso, ¿verdad? Okay. Ahora, hablamos del tiempo y justamente Dayana hizo hincapié en esto que puede llevar un proceso. Tienen que saber también, me imagino, ¿verdad? Y me corregí si no estoy en lo correcto, que esto se trata de algo retroactivo, ¿verdad? Que si hoy sale la resolución de algún juzgado o del juez justamente, yo tengo que abonar por el tiempo también que no venía abonando. Claro, desde el momento en que se inicia el juicio por prestación, con la salvedad de que cuando también se inicia distintamente el juicio por filiación, el abono de esa cuota se hace desde el inicio de la filiación. Ok. ¿Verdad? A partir de la denuncia, digamos. Claro, porque, o sea, es importante hacerlo. porque ahí tenemos otro ejemplo, vamos a Para hablar en decir. temas más sencillos, otra que se entiende afiliación, hablamos de reconocerle al hijo. Cuando al el hijo. padre no le reconoce Así y mismo. se hace reconocimiento ya tardío. Exactamente. O sea, entonces arrancaría desde que se da la afiliación, se da el reconocimiento. Exactamente, así mismo es. ¿Y Así si, mismo qué es. pasa si ya se lo reconoció desde bebé? Desde bebé tengo que se retrotrae todo eso y tengo que abonar así. No, desde el inicio del juicio. Claro. Desde el inicio del juicio. Sí, desde el inicio del juicio. Quiero aprovechar y leer, Alejandro, lo que la gente está preguntando. Por supuesto, hay mucha gente que quiere saber acerca de todo este tema, ¿verdad? Claro. Porque es bastante común en nuestro país, por sobre todo, ¿verdad? O parte de esta región, al menos este tema de la paternidad responsable. Cuando tenga, señor director, vamos a leer parte de lo que dice la gente a través del WhatsApp. Se están manifestando, están haciendo sus preguntas porque hay muchas de ellas. Voy a acercarme para leer acá. Dice, mi hijo tiene 10 años. En todos estos años nunca su papá se hizo cargo. Después de mucha lucha, hace 3 meses me viene girando 500.000 guaraníes. A mí no me alcanza. Además, ni siquiera hace acto de presencia. La pregunta ¿es ese el límite de que un padre puede llegar a aportar o puede llegar a pedir un monto más alto? De hecho, que hay que saber primero si este monto que el papá le está asistiendo de manera mensual es un monto que se fijó de manera judicialmente, claro, para que ella pueda hacer el reclamo de tal vez ese incumplimiento, ¿verdad? Sí, en este caso de este incumplimiento. Okay. Sí, a mí me gustaría también, yo en su momento hice, hace mucho, y que si vos sabes cuánto gana el papá de tu hija y sabes que puede dar mucho más que eso, animate y hacé el juicio, ¿verdad? Así es. Por eso se puede recurrir, para eso está la Defensoría Pública de la Niñez, cuando la persona no tiene los recursos económicos para contratar un abogado particular. Sí. También volviendo a la pregunta, ¿verdad? Creo que dice si puedo pedir más. Sí, claro, sí, que puede pedir el aumento de la prestación, ¿verdad? Justificando el ingreso real del padre, ¿verdad? Que muchas veces puede ser más. Y si la madre dice, no, yo sé que él gana 7 millones, pero él dice, no, yo gano 5. Claro. ¿Qué es lo que prevalece ahí? No, justamente por eso, librar los oficios a las instituciones correspondientes, todo se debe de probar con instrumentos públicos, ¿verdad? Un ejemplo, librar un oficio al registro público, a IPS, a la SEP, si es una persona que trabaja de manera independiente, ¿verdad? O sea, los medios de prueba para probar el ingreso real del papá son varios, ¿verdad? Una pregunta. Bueno, voy a leer una serie de mensajes, ¿verdad? Porque hay muchísimos y no tenemos mucho tiempo. El siguiente mensaje que quiero compartir dice, buenas tardes, veo el programa desde que empezó. Bueno, la pregunta ya hice, ¿verdad? Toda la demanda llegó a un acuerdo de 500.000 mensual. Ahora me dijo que tiene otro hijo y va a pedir que baje el monto. ¿Es posible eso? Aparte, ¿qué hago? Porque paga un mes y no paga los siguientes 2 meses. Y paga otra vez y el tercer mes, pero solo una cuota. Ya no tengo dinero para volver a hacer una demanda. Lo que está diciendo el incumplimiento mensual, ¿verdad? Lo que está hablando esta persona. Claro. Así breve para poder leer otro mensaje, por favor. Claro. El incumplimiento lo puede hacer otra vez ante el juzgado competente, ¿verdad? Se vuelve a hacer una denuncia, en este caso por incumplimiento, que lo puede hacer la señora, como estaba mencionando,
a través de la Defensoría Pública. ¿Y cuánto tiempo tarda eso, doctora? ¿Mucho tiempo otra vez o puede ser más rápido? No, de hecho que se estaría librando oficio porque tendría que tener una cuenta abierta en el Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? Entonces se procede al informe correspondiente y ahí se tiene detallado cuáles fueron los meses que se aportó y cuáles no. Otro mensaje dice, mi nieta tiene 3 años y el tipo llegó a un acuerdo que iba a pasar, pero un mes pasó, pero después ya nunca pasó. Mi hija tiene ese papel de acuerdo, pero no tiene para abogado. Dice, un caso que debe recurrir igual y ahí se le va a dar la ayuda necesaria. Como vengo diciendo, a la Defensoría Pública para poder hacer esa homologación ante el juzgado competente. La Defensoría Pública es la que está sobre Artigas, ¿verdad? La calle Artigas, el Ministerio de la Defensa Pública. Ministerio de la Defensa Pública, esa sería la central, ¿verdad? Y la Defensoría tiene que ser de acuerdo al domicilio del niño, de la niña. Es zonal otra vez. O uno va al Ministerio de la Mujer y ustedes le orientan ahí. Para la orientación correspondiente están los servicios con las profesionales abogadas que podemos orientarles a todas las mujeres, a todas las personas. Y no se paga nada, que es lo más importante. Que es gratuito, que es lo más importante. Dice, hola, una pregunta, y si un padre no tiene trabajo, ¿qué pasa? Darío, dice este mensaje. Ese es el caso que veníamos mencionando, que se puede dar a la inversa, ¿verdad? Que es el papá quien reclama una cuota mensual, ¿verdad? No, o creo que a él le reclamen y él no tenga trabajo también. O sea, la mamá le reclama, pero él está sin trabajo. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, ese es otro tema también, ¿verdad? Se vería la forma de que ese niño, porque ese niño tiene derecho a una educación, tiene derecho a una salud. Necesidades. ¿Verdad? Entonces, la ley no establece en esos casos que va al pariente más cercano. Así mismo es, que sería en este caso o los hermanos o en su defecto los padres. O sea, le puede obligar, por ejemplo, al hermano a los padres. Judicialmente, así mismo es. ¿Y hay casos donde ya se dieron eso en Paraguay? Sí, pero muy poco, ¿verdad? Muy poco. Qué difícil sería eso, ¿verdad? Que tu hermano te sin trabajo y vos tengas que asumir la responsabilidad. Es difícil. Sí, es que si no te vas preso. Claro. Un último mensaje quiero compartir. Dice, hola, yo ando en demanda hace 6 años y ya salió lo del banco y nunca me pasó ni un peso. Dice, y encima tiene imputación y hasta ahora nada, ¿verdad? Quiso decir. 6 años de aporte. ¿Quién no entiende lo que dice? Y estamos debe 520 por mes y jamás depositó. Hace 6 años debe aportar esa suma y nunca aportó. En este caso ya el juicio, o sea, el proceso ya está en otra instancia porque la persona ya está imputada por incumplimiento. Yo le invito a esta persona que pueda asistir al servicio de atención a la mujer en el Ministerio de la Mujer para que nosotras podamos darle el asesoramiento correspondiente y el acompañamiento también en relación a su caso, ¿verdad? ¿Hay algún número, doctora, que podamos dar a la audiencia también? Porque quedaron muchísimos mensajes y ya casi no tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, pueden llamar al 452-060, también tenemos la línea que es el 137 que funciona a las 24 horas. 137. Sin el prefijo 021, estamos hablando de una llamada gratuita. Funciona los 365 días del año. Entonces yo puedo hacer la consulta y me van a guiar qué es lo que tengo que hacer. Claro. Perfectamente. Y también tenemos los 4 centros regionales, ¿verdad? Para más información pueden entrar a la página del Ministerio de la Mujer. Ahí tenemos desplegados los servicios que brindamos y por sobre todo mencionar que estos servicios son totalmente gratuitos, ¿verdad? O sea que no necesita de dinero la mujer para acudir hasta la institución. Estamos para servirles a ellas. Venimos trabajando arduamente en todo este tema y nada. ¿verdad? Y por sobre todo salvaguardar a ese niño. Que es lo más importante. Es que es lo más importante. Y también me sale la idiosincrasia del paraguayo, porque la responsabilidad es terrible. Quiero tirar nomás este datito antes de ir a otro tema. En el 2015 la Corte hizo un informe de auditoría de casos de juicios de prestación alimentaria. ¿Qué arrojó este dato? 7.400 solicitudes solamente en el 2015. A este año me imagino que la cosa habrá aumentado, ¿verdad? Porque estamos hablando hace 4 años atrás. Terrible. Entonces, muchas gracias, doctora. Por favor, a las órdenes, muchas gracias.